Tú eres nuestro amado Dios. Mira nuestros corazones, Señor. Mira nuestros corazones, Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Adórale, dile: bendito Hijo de Dios, bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Tú eres el glorioso, Señor. Glorioso Salvador. Cántale con el corazón, hermano. Divino. Hay agradecimiento en nosotros para ti, Señor. Me postraré ante ti, Señor. Ante ti. Bendito, bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Precioso, eres precioso, amado Señor. El pueblo adora y dice: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
Nuevamente, buenos días, hermanos. Es un verdadero privilegio para mi persona el poder compartir la palabra delante de los santos, delante de la iglesia reunida en este lugar. El Señor ha puesto un tema en mi corazón para poder compartir con ustedes y sea su espíritu realmente manifestando esto en nuestros corazones, en cada uno de nuestros corazones. La palabra está en Juan, no sé si tienen los boletines. Juan capítulo 4 y los versículos que vamos a ver son del 20 al 24. Y la palabra del Señor dice así: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De seguro hemos escuchado muchas prédicas sobre este tema y está hablando de la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando el Señor está haciendo el recorrido de Judea hacia Galilea y se encuentra con esta mujer. Pero a manera de introducción quiero manifestarles que, hay un dicho entre la gente que siempre lo hicimos así. No sé si lo han escuchado. Cuando tuve la oportunidad de dirigir una unidad en el gobierno municipal, entré a lo que es la Secretaría de Movilidad Urbana y ustedes conocen los rompemuelles, ¿verdad? En las avenidas. Entonces a los obreros o técnicos yo les decía: ¿y por qué el rompemuelles tiene esta altura? Siempre lo hemos hecho así. Bueno. ¿Y la longitud por qué tiene que ser de 3 metros? Es que siempre lo hemos hecho así. Y hay muchas cosas que manifestamos de esa forma. Por ejemplo, el cambio de horario ahora. Seguramente algunos hermanos que todavía están llegando van a decir: ¿qué ha pasado? Porque siempre lo hacíamos con la alabanza 1 hora y ahora la prédica ya está. Y un poco ha sido la inquietud esa de romper estructuras humanas, hermanos. El Espíritu se mueve como Él quiere. Y ¿sabes qué? Dentro de esa libertad nosotros tenemos que estar ahí. Nosotros tenemos que fluir en Él. No podemos meterlo al Espíritu Santo en nuestra estructura y decirle: ¿sabes qué? Hemos definido este horario, por favor, sujétate. ¿No ve? ¿Por qué? Porque siempre lo hemos hecho así. La cosa es al revés. Y de seguro también alguna vez yo me he preguntado cuando era católico: ¿por qué me persigno? ¿No es cierto? Esa seña de pasar frente a un templo, a una construcción, ¿por qué? Siempre lo hemos hecho así. Lo he visto a mi papá, a mi mamá, familiares, y siempre lo han hecho así. O tal vez si es un tema cultural, ¿por qué siempre llegamos tarde, digamos? No lo digo por ustedes, pero es un tema de los bolivianos. Y en serio, suena gracioso, ¿verdad? Pero es una vergüenza, queridos, el no ser cumplido en el horario, por ejemplo. Y hay muchas culturas que nos los pueden demandar, ¿no? ¿O por qué tenemos que regirnos a una estructura dentro de una reunión? Entonces, esto es lo que quiero enfocar y lo que el Señor ponía en mi corazón, ¿no? Y nos tenemos que poner a meditar en todos estos factores y debemos sacar conclusiones, querido. La palabra nos indica que tenemos que saber meditar. Meditar. ¿Y saben para qué meditamos delante del Señor? Para escuchar su voz. Para decirle: Señor,
¿está bien esto que estoy haciendo? ¿Está bien este plan, esta meta que me he trazado? Y el Señor nos habla. Y vamos siempre mejorando nuestra posición delante del Señor. Vamos avanzando en aquello que Él quiere que avancemos, que maduremos, que seamos hombres templados, que seamos sabios, porque hay que corregir. Podemos tener algún momento una certeza sobre X tema, pero el Señor nos habla y habíamos estado en otra cosa. Pero ahí tenemos que ser sabios y corregir, escuchando la voz del Señor. El título de esta prédica o sermón es Ser un adorador. El tema principal es la adoración y vamos a ver 3 puntos. ¿Dónde adoramos? ¿A quién adoramos? ¿Y cómo adoramos? Partiremos recordando la definición, ¿qué es adoración? Cuando leemos la palabra, en griego, proskineo, ¿qué significa? Adorar, postrarse y adorar, arrodillarse, hacer reverencia, caer a los pies delante de, adorar. Y proskinitis, adorador, es lo que nosotros llegaríamos a hacer. Esta palabra está en este texto justamente que acabamos de leer, habla de esto, proskineo. Y entrando en materia, el contexto histórico-cultural del pasaje que hemos leído, es importante recordar que Samaria era el nombre de una provincia y también tenía su ciudad capital, así Samaria, ¿no? Este territorio estaba separado de Judea y de Galilea. Era la zona que las 10 tribus bajo Jeroboam, hijo de Salomón, había ocupado cuando se dividió el reino al morir Salomón. Es decir, muere Salomón, Jeroboam, y Roboam se divide el reino, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque los tributos que había puesto Salomón eran muy altos. Entonces muere él, se reúne el pueblo y dice, por favor, ustedes como hijos de Salomón, bajen los impuestos. El pueblo está sufriendo por este tema. Bajen. Pero ellos se reúnen y Roboam toma consejo de los ancianos, pero dice la palabra específicamente que escucha a los jóvenes. Y no quiero menospreciar el consejo de los jóvenes, porque también ahí hay sabiduría, pero tiene que estar con el justo equilibrio con los que son autoridad ya con tiempo. Entonces, al hacerle caso a los jóvenes, subieron más los impuestos y de ahí que la división. Jeroboam decide dividir y ya no pagar impuestos. Y ahí empieza una pugna entre los dos sectores y un amargo antagonismo entre los judíos y los samaritanos. Esto se intensificó cuando Asiria tomó posesión de Samaria, los invadieron al reino de Samaria, deportando grandes números de los habitantes, y lo que hacen es sacar esa población de esa unidad territorial de Samaria, los deportan y en vez de ese grupo traen otros. De ahí que los judíos decían, ustedes no son judíos, ustedes son una mezcla. Y para ellos, en su momento, decir samaritano era como decir una mala palabra. Los tenían así de menos. Entonces, al hacer ese cambio de población, ese injerto, digamos, de migrantes al territorio de Samaria, entonces se constituyó una religión ahí un tanto rara, ¿no? Y ellos, Samaria, solo aceptaban leer el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Los demás libros, proféticos, sapienciales, no los leían. Entonces tenían un conocimiento muy limitado, lo que es el Pentateuco. Construyeron su propio centro de adoración en el monte Gerizim, que está a unos 400, estamos hablando del año 400 antes de Cristo, y se negaban a adorar en Jerusalén, no iban a Jerusalén, estaban divididos. Cuando los judíos quemaron el templo de Gerizim en el año 128 después de Cristo, ese viejo antagonismo se ahondó y siguió en forma más o menos intensa hasta el primer siglo y aún después de este primer siglo. Se ahondaron esas diferencias. Entonces vamos a entrar al primer punto. ¿Dónde adoramos?
Juan 4:20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y es verdad, cuando ya había habido la división, los de Samaria decían, en este monte tenemos que adorar, cuidado con ir a Jerusalén, ¿no? Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Es decir, habían dos lugares conocidos por ambos grupos, ¿sí? El de Gerizim y el de Jerusalén. Entonces ella manifestaba que había que ir a ese monte, a Gerizim. Los judíos que se consideraban superiores a los samaritanos en todo sentido, y sin embargo aquí hay un judío quien toma la iniciativa para el trato con la mujer samaritana, y esto también lo hemos debido escuchar en las diferentes prédicas, ¿no? Que como un judío iba a hablar a una samaritana. En el hablar de la mujer samaritana debemos tener cuidado en observar que cuando la palabra dice, menciona, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué quiere decir? Que ya había un tiempo en el cual ya generaciones habían adorado en ese templo. Y lo que está diciendo la mujer aquí, mis papás me han enseñado que hay que hacerlo aquí. Entonces denota el trabajo bien hecho que habían realizado los papás de esta mujer. Habían podido transmitir estos mandatos de el Pentateuco, de lo que es el Señor en cuanto a la adoración en el monte de Gerizim, que es el lugar donde ellos debían hacerlo. Pero me llama profundamente la atención, y esta es siempre la recomendación de todo estudioso bíblico, que para entender la palabra de una porción hay que leer todo, ¿no? El capítulo y todo el libro. Y si tenemos cuidado, en Juan 4:3, al principio de este capítulo, dice, salió de Judea, está hablando del Señor, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, esa palabra, necesario, pasar por Samaria. Él transitaba a través de los dos reinos separados por el pecado de sus dirigentes. Pero aún con la división en pleno auge, él extendía lazos de servicio. Él estaba caminando entre el reino del norte y del sur. Y él dice, la palabra dice, le era necesario. ¿Qué era necesario? Pasar por Samaria. ¿Para qué? Para justamente encontrarse con esta mujer. Recordemos que Dios tiene todo calculado. Hay un plan, hay un propósito en todo. Ninguna de las palabras que está en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, está de más. Hay un significado, hay una intención del autor. Entonces, cuando dice le era necesario, es que tenía que pasar por esta mujer. Tenía que conocerla y tenía que mostrarle el camino. Él no improvisa, el Señor no improvisa. Siempre ha manejado conforme un plan. Y ese plan es acercarse ¿a quién? A los pecadores. A nosotros en otro tiempo, queridos. Así también observamos en los versículos anteriores que el Señor descubre su caminar pecaminoso, ¿verdad? Descubre cómo había estado esta mujer en su vida civil, digamos, su estado civil. Y había entendido, conocía él, sus 5 fracasos matrimoniales y que en ese momento estaba en una relación de adulterio con un hombre que no era su marido. La respuesta que da la mujer al respecto fue fulminante, barrió con todas sus defensas, ¿verdad? Expuso los secretos más tristes de esa pobre mujer, por cierto, doloroso para ella, pero necesario para la sanidad espiritual desde adentro. Cuando decíamos, esta mujer recibió una buena enseñanza de sus papás, sí. Ella sabía dónde adorar, sabía quién era Dios, pero su vida era desordenada, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha fallado ahí? ¿La dirección de los papás o ella?
¿Perdón? Ella, ¿verdad? Papás, hermanos, tal vez que tenemos hermanos naturales. Puede ser que tengamos la mejor enseñanza en la casa, que demos la mejor enseñanza a nuestros hijos, en principios, valores, temor del Señor, la palabra. Y aún así, puede ser que nuestros hijos tropiecen y que tomen tal vez algún rato su libre albedrío, como esta mujer. Terrible, ¿no? Terrible ejemplo. 5 matrimonios, adulterio. Pero también la palabra nos está enseñando que hay un tiempo, porque él tenía que pasar por ese lugar. Alguna vida que está desordenada dentro de la familia, a algún rato el Señor se va a acercar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en tanto y cuanto el Señor haga esa obra en esa vida? ¿Qué hacemos? Oramos. Pedimos al Señor para que ese nuestro hijo, hija, familiar se acerque al Señor. ¿Y saben qué? La oración de los justos no cae en saco roto. Hay respuesta. ¿Crees esto? Es verdad lo que te estoy diciendo. El Señor responde a las oraciones. Entonces ahí hay un momento de esas vidas que van a recibir esa sanidad espiritual. Tal vez le era necesario, porque los papás tendemos a tratar de alisar el camino delante del Señor. Pero, ¿cuál es el plan del Señor? Tenemos que estar ahí ciertos de que Él tiene un trato en particular con cada una de las vidas. Ellos, nuestros hijos, las personas, los niños, adolescentes, tienen que aprender del Señor. Nosotros podemos guiarlos, recomendarles, aconsejarles, pero el trato es directamente con Él. Él sabe en qué áreas son débiles o en qué áreas somos nosotros débiles. Y es ahí donde comienza a trabajar Él. Ella recogía, dice la palabra, a mediodía el agua, ¿no? Juan 4:5 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, es decir, mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer era del sector, era de la provincia de Samaria, ¿no? Y las mujeres, de acuerdo a algunos estudiosos, las mujeres no salían pues a mediodía a recoger agua. ¿Por qué? Porque a esa hora en el desierto, imagínense, el sol es fuerte, terrible, ¿no es cierto? Entonces preferían hacerlo en otro horario, en la mañana o en la noche. Pero esta mujer salía a esa hora. ¿Por qué? Porque algunas versiones dicen que quería evitar el rozarse con otras personas. El rozar con otros parientes, tal vez donde le digan, ¿y tú? ¿Y tu vida? Porque eres, no sé, sinvergüenza. ¿No te da vergüenza lo que estás haciendo? Entonces algunos estudiosos dicen que se va en ese horario para evitar ese roce, esas demandas o esas llamadas de atención. Entonces ciertamente esta mujer no solamente en el hecho natural estaba pasando por un desierto, sino también espiritualmente, porque estaba en pecado. Sin embargo, no quiero que pierdas, hermano, de vista que esta historia se está desarrollando alrededor de un pozo. Un pozo y donde obviamente encontramos agua natural que era vital para el vivir de ese entonces de todos los del lugar. Pero es donde también nuestro Salvador le habla a la mujer sobre el agua viva, cuyo término era totalmente nuevo para ella. Recordemos, el agua viva habla en los libros proféticos, en los salmos, habla, ¿verdad? Por ejemplo, Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Isaías 51:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
Jeremías 12:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 17:13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Estas escrituras que acabo de leer no están en el Pentateuco. Por eso la mujer tenía el conocimiento muy limitado. Y cuando el Señor le habla de aguas vivas, ese rato, si hubiera tenido el conocimiento, si hubiera hecho la lectura de esos libros, hubiera reaccionado y hubiera dicho, he leído esa parte de aguas vivas o el agua viva. Pero no reacciona ante esto, ¿no? Y bueno, hay un capítulo casi entero en Ezequiel 47, el agua fluye desde el templo y yo les invito a que lo lean, es lo más extenso y por el tema de la hora no lo vamos a hacer, pero Ezequiel 47, hay que leer, habla de las fuentes de agua. Entonces todos estos versículos nos hablan de lo que es el agua viva y lamentablemente los samaritanos desconocían. Ahora, en este tiempo, en este lugar, en esta fecha y en esta hora, nuestra situación frente a la mujer samaritana es totalmente diferente, ¿verdad? Hagamos una meditación y una retrospectiva. Primero, ¿conocemos las cosas de Dios? O sea, me refiero a la palabra, Pentateuco, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y es más, a eso le añadimos ¿qué? Revelación de nuestro Señor. Revelación de nuestro Señor, la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, podemos ciertamente decir que estamos aventajados respecto a esta mujer samaritana, porque esta mujer samaritana en parte conocía, pero no conocía lo que después viene en el libro de los profetas mayores, menores, en el resto de las lecturas. No conocía, como tampoco conocía obviamente el Nuevo Testamento. Entonces nosotros ciertamente estamos aventajados. La mujer conocía el Pentateuco. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de conocer esto, la palabra. Oscar nos decía, ¿estás adorando? ¿Eso qué significa? Estamos llenándonos de la palabra. Estamos hablando la palabra, porque esto es adorar. ¿Conocemos de su perdón o todavía no? ¿O preferimos caminar escondiendo nuestro pecado como la mujer samaritana y tratando de evitar el roce con los hermanos, nos alejamos de ciertas actividades para no delatar nuestras faltas o nuestros pecados? Conocemos en parte que debemos adorar, pero no tenemos las fuerzas o la voluntad de hacerlo. Es importante tener claro sobre el lugar donde adoramos. Parecería que todavía tenemos resabios de los lugares, ¿no?, naturales, físicos, que jalamos. En mi caso, por ejemplo, yo tenía la percepción de que lo encontraba al Señor yendo a la misa. Y con mi esposa, en ese entonces novia, íbamos a la misa de San Calixto y estábamos ahí en el horario y esperando que se celebre la misa. Y pensábamos encontrar ahí a Dios. Pero era un lugar físico. Obviamente no había la revelación que ahora tenemos. Y también parecería que de alguna manera esto afecta también en la iglesia a los cristianos. Pensamos o podríamos pensar que hay que ir a adorar a la congre. Ahí es donde tenemos que ir a gozarnos, a alabar y adorar. ¿Dónde empieza la adoración, amados? ¿Dónde empieza la adoración? ¿Aquí en la congre? ¿Con los pastores, con los hermanos, con el grupo de alabanza? En nuestro corazón. Bien dicho.
empieza la adoración por mi persona. Yo tengo que adorar al Señor. Yo no puedo adorar por mi esposa, yo no puedo adorar por un ser querido. Yo primero tengo que adorar. Yo tengo que leer la palabra. Papás, aquí hay un tema una vara, digamos, relativamente alta, pero que tenemos la ayuda del Señor para poder vencerla. Pero el Evangelio, amados hermanos, es práctico. Decimos que somos adoradores. Muchas veces hemos cantado aquí, incluso donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad y nos gozamos, ¿verdad? Pero realmente esa libertad es manifiesta en nuestro ser. Eres libre, eres adorador el lunes, el martes, cuando te reúnes con tu jefe, cuando tienes que presentar tu trabajo y, híjole, como que no te ha alcanzado el tiempo, o que tienes que rendir un examen. Eres adorador, hermano. Y cuando decía papás, la vara es alta, ahí empieza la adoración por ti, mamá. Tal vez tú eres soltera o mamá soltera. Tú eres adoradora. Lees la palabra, tienes tu tiempo a solas con el Señor, sabes a quién adoras. Una vez que nosotros somos adoradores, sí puedo decir, ahora con mis hijos, ahora sí, con mi familia, con los que me rodean. Y esto obviamente no exime el caso inverso, ¿no? De que los papás de repente no son adoradores, no creen. Pero ahí está el hijo o la hija, como mi caso también, que he conocido al Señor primero y les decía, no ha sido necesario decirle a mi mamá, ¿sabes qué, mami? La Biblia dice esto. No, ella nada más por la forma de actuar decía, algo está pasando. Y tú, hijo o hija, que conoces al Señor, da testimonio en tu casa de que eres una adoradora o un adorador. Y el Señor va a obrar en la vida de tus amados parientes. Va a obrar. Pero es importante que tú lo hagas. Los papás y mamás, cuando somos adoradores, podemos tener ya tiempos de familia. Y ahí es el evangelio práctico, hermanos. De adorar, de leer las escrituras con mi familia. De poder gozarnos, queridos, de hacer una lectura y de que el Espíritu Santo se mueva con toda libertad. Y realmente cuando tú comienzas a leer la palabra, algo muy lindo sucede interiormente. Esos ríos de agua viva comienzan a fluir y te gozas. Y no solamente tú, sino que cuando tú lees, tus hijos, tu familia comienza a percibir aquello y comienza a gozarse, a deleitarse. Ese es el evangelio práctico, hermanos. Adoradores. Primero yo, mi familia. Somos adoradores y cuando vengamos acá a hacer la adoración en público, ¿qué va a pasar? Va a fluir, va a fluir. Es como cuando algún rato, digamos, nos sentamos a orar o nos paramos a orar, tenemos una reunión de oración y se les dice, hermanos, los que quieren levantar su voz, y algunos, como un patrón de conducta repetitivo, digamos, callan. Dos cosas, una, que realmente es muy, muy tímido, o la otra es que no está teniendo la práctica de orar, ¿verdad? Y aún, hermanos, cuando alguien ora, tú puedes percibir de alguna manera en qué está el hermano. Eso nos permite el Espíritu Santo y poder ayudar al hermano, poder apoyarlo, animarlo, pero eso es el evangelio práctico. Saber orar, saber adorar. Y hay muchas formas en lo que se refiere a lo que es la forma en la casa, tú como persona. Y ahí nos volveríamos a preguntar,
¿Hay una sola forma? Porque así siempre lo hemos hecho. No, ahí está la creatividad de Dios, la innovación de Dios. Cada día es nuevo. Has orado de una forma un día, un lunes, el martes es totalmente diferente. Tal vez empiezas con adoración, se quebranta tu corazón y alabas al Señor con lágrimas, o de repente tan solo comienzas a leer en voz alta la palabra. Eso es adorar. Derramar tu corazón es adorar. Aplaudirle al Señor a solas también es adorar. Hacerlo en público obviamente también es adorar. Lo que tiene que estar en nuestra mente es de que estas cosas que les estoy manifestando es el evangelio práctico, pero empieza por mi persona, por casa. El Señor nos ha constituido reyes y sacerdotes, y cada padre de familia ministra en su casa. Esa es la responsabilidad de los papás. Y tengo la carga fuerte en este sentido porque escucho a muchos papás que tienen todavía este problema. Y tenemos que ser prácticos, hermanos, y despojarnos de aquellas cosas que no tienen peso específico, que son paja delante del Señor. Porque tus obras, las mías, las de los hermanos, van a pasar por fuego. ¿Y qué va a mantener? ¿Qué va a quedar? Aquello que es puro, oro, delante del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ministrar a nuestros hijos. Papás, mamás, eso es una responsabilidad. Tal vez tú eres abuelo o abuela. Ahí están tus nietos. Tienen que escuchar la palabra. Tú tienes que ser ahí el testimonio vivo. Entonces la adoración en la familia debe ser vista como una parte integral de las responsabilidades espirituales de cada familia. Los que tienen hijos en el colegio Vida y Verdad, digamos, hemos caminado con los famosos CDs en su tiempo, en mis tiempos, cuando mis hijos estaban en el colegio, ¿no? El contacto con Dios, había que trabajar con ellos, había que leer la palabra, ¿no? Pero también ahí he visto actitudes, hermano, y esto no es nuevo. Actitudes de papás que supuestamente son cristianos, pero tienen una pesadez total para poder abrir la palabra. ¿Por qué? O no son hermanos, pues, ¿no? Son de repente ni primos. ¿Por qué? Nos llamamos cristianos. Conozcamos a nuestro Señor, quién era Cristo. Conozcamos a nuestro Padre que es revelado a través de Cristo. Y en este aspecto, en lo práctico que estamos hablando en la adoración de la casa, no nos pongamos estándares bien altos, ¿no? Es decir, 1 hora me voy a poner a alabar con mis hijos, ¿no? No, hermano, ahí que haya flexibilidad, no le pongas estructura. Dile al Espíritu Santo, guíame. ¿Cómo tengo que hacerlo? 15 minutos, media hora, pero de un tiempo de calidad, leyendo la palabra, adorando al Señor, es suficiente. No andemos en nuestro entendimiento, esto pienso yo, sino, Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Ese es el evangelio práctico. A veces sucede eso de que nos ponemos estándares bien altos. Hermano, ¿estás orando? Sí. O hermano, ¿estás leyendo la palabra? En esto no. Pero me voy a poner y tu meta es enorme, ¿no? Que no cumples. La adoración en la familia incluye a todos los hijos en el hogar, sin importar sus edades. Todos pueden obtener un gran beneficio espiritual, incluso los más pequeños. Y de seguro aquí hay familias que han practicado esto y han visto cómo se mueve el Espíritu Santo en los pequeños, cómo hablan. Porque el Señor dijo de la boca de los niños, al niño le digo, mira, el Espíritu Santo se está moviendo y cree. Así nosotros tenemos que creer. Este tiempo, Señor, te lo estoy entregando y muévete tú. Y yo creo que Él se va a mover. Yo creo que Él nos va a alentar, animar, revelar su palabra.
simplemente escuchando y observando, están aprendiendo acerca de la prioridad de la adoración en sus vidas. Tus hijos te están viendo, hermano. Así no hables. Eres el ejemplo. Y lo que tú haces, lo van a replicar, queridos. Lo van a replicar. Entonces, cuando tú tienes ese patrón de adorar al Señor, de estar siempre con una alabanza, tus hijos van a escuchar. Y van a decir, esto no puede faltar en mi vida. Aún en sus momentos de inquietud, ¿no ve? Aún en esos momentos donde quieren ser rebeldes y se nos quieren salir del borde que les hemos puesto. Recuerdo el testimonio de un hermano que tocaba percusiones años atrás, Robert Chimeli, y él también contaba que tenía un momento así de enojo. Su mamá le decía, sí o sí tenemos que estar en la congre, ¿no? Y él tenía que hacer caso en sus momentos así, en sus tiempos de rebeldía, digamos, ¿no? Pero eso le ha ayudado y él daba testimonio públicamente, decía, si mi mamá no hubiera hecho esto, ¿dónde estaría? Entonces son patrones de conducta que sí nuestros hijos están agarrando, están chupando y somos ejemplo. La adoración en familia les proporciona un foro en sus hogares en el que podrían practicar una saludable y atenta reflexión, interacción, asimilación y esperemos la aplicación de las cosas necesarias para el bienestar eterno de sus almas. Esa es nuestra fe. Cuando estamos haciendo las cosas delante del Señor, esta palabra que están escuchando, la palabra que estamos escuchando va a tener un fruto en cada uno de nosotros. En nuestros hijos va a suceder lo mismo. Deuteronomio 6, del 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hallarás en ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La primera palabra que aquí que menciona es tu corazón. Entonces, claro, para nosotros hoy tiene que estar claro. La adoración, la alabanza empieza por mi corazón. Y después dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás en ellas estando en tu casa. Y cuando eso sucede, venimos acá y ya hay pilas cargadas, pues. No tenemos que celebrar. Para eso nos reunimos, para celebrar lo que el Señor ha hecho en tu semana, en tus días, en aquella prueba que estabas pasando. Celebramos victoria. Todavía no ha habido la respuesta del Señor. Celebramos porque Él es fiel. Y así esperamos, así nos animamos. Entonces, cuidado, cuando leemos, atención a las palabras, tu corazón, repetir a tus hijos en tu casa. Luego, el resto son otros escenarios, pero el inicio está ahí, en tu corazón, en tu casa. Y hay diferentes maneras, ¿no? Si hay algún hermano que tal vez toca guitarra, puede ministrar en su casa con una guitarra, o si no hay músicos, leer la palabra o agarrar un pandero, si es que quieres hacerlo así. Lo que quiero manifestar y enfocar es de que no hay una sola forma. No es que siempre lo hemos hecho así, reitero. El Espíritu del Señor nos mueve con toda libertad, en nuevas formas, las cosas que todavía tendremos que aprender en nuestras casas. Pero es así nuestro Señor. Dios ha hecho a los niños de tal manera que durante sus años formativos, de forma natural, observen a sus padres con el fin de imitarlos, puesto que son los padres los que protegen y proveen para ellos. Tú, sacerdote de casa, te levantas y recoges el maná del Señor para dar a tu casa, para dar a tu esposa, para dar a tus hijos. Varón, te hablo a ti. Hermano, amado, te hablo a ti. ¿Estás asumiendo tu rol? Este tiempo de alabanza, de adoración en tu casa, ¿cuánto tiempo tiene que durar? Deja que el Espíritu fluya. Porque cuando no le ponemos margen, ahí algo especial sucede, queridos. Un sacerdote, Richard Cecil, decía que la adoración en familia tiene que ser breve, sabrosa, sencilla, clara, tierna,
pero sí celestial. Algo de verdad tenía este hombre. Basado en la palabra de Dios, los padres son responsables de ser los pastores de sus propios hogares. Por tanto, este texto se aplica en principio, al menos tanto a los padres como a los ancianos de las iglesias. Nosotros les animamos, los pastores, Francisco, Johnny, les animan cada vez a que busquemos del Señor. Leamos la palabra. La mayor parte de las prédicas es en ese sentido. Imagínense cuánto beneficio le hubiera traído a una mujer samaritana escuchar lo que estamos escuchando ahora. ¿Qué hubiera hecho esta mujer si hubiera sabido estas cosas? De repente hubiera obrado de diferente manera. De repente no hubiera luchado con sus problemas, sino ir al Señor, dejar delante de Él sus cargas, entregarse al Señor. Y realmente conocer a quien adora. Queridos hermanos, ¿hay en nuestros corazones un altar erigido al único y verdadero Dios? ¿Somos nosotros el templo de Dios y mora el Espíritu de Dios en nosotros? Sí, ¿verdad? Tiene que ser así. Mientras que no haya altar erigido a Dios en nuestras almas, no puede haber ninguno en nuestros hogares que pretenda alcanzarlo. Porque yo no practico, no busco al Señor. Soy cristiano de nombre. Oscar nos hacía referencia. ¿Qué clase de cristiano eres? Los hermanos también nos animan en eso. ¿Tienes un peso específico? ¿Eres obrero aprobado? ¿Tu mirada está puesta en eso? Señor, yo quiero más de ti, más de ti. Quiero avanzar en ti. Tozer, Aiden Wilson Tozer, un pastor que tiene muchos libros publicados, él decía, solo un discípulo puede hacer a otro discípulo. Y es verdad. A mi hijo yo no le puedo decir, che, adoraremos, si yo no adoro, si yo no alabo. Tú a tu esposa le puedes decir, si no haces eso, le puedo decir a mi hijo, buscaremos a Dios, pero si yo estoy prefiriendo ir al fútbol, digamos, o no sé qué es lo que te atrae, qué es lo que podría estar por encima de la prioridad de buscar a Dios. Tenemos que meditar, hermanos, y alentarlos. ¿Saben qué? Mi rol no es juzgarlos, hermanos. Porque yo soy igual que ustedes, falible. Puedo pecar igual que ustedes, hermanos. Pero el aliento es en el sentido de que seamos mejores buscando a Dios. No siendo coyunturales, dejando que la vida venga nomás. Tenemos que planificar. Algún rato con algún hermano le decía, ¿has valorado ya tu tiempo en este tiempo de familia? Ya estamos terminando el año. ¿Has hecho tu evaluación? ¿Estás haciendo bien? ¿Has cumplido tu POA? Digamos así. Tus planes, tus metas que has trazado como familia. ¿O eres de los que dicen, a ver, veremos cómo va este tiempo? Si avanzamos o no avanzamos. Es necesario que nos midamos, hermanos. Tenemos que planificar porque eso Dios nos enseña. Nuestro Padre no es coyuntural. Él ha planificado las cosas que hemos visto, las cosas que estamos viendo y las que están por venir, ya están planificadas por Dios. Él tiene un plan. ¿Tú tienes el plan para ti, para tu vida? ¿Te evalúas, meditas? Caminemos así, con ese corazón delante del Señor. Somos mayordomos de los dones de Dios. ¿Qué estamos haciendo? O nos vamos a presentar, Señor, yo sabía que tú eras un Señor rudo y por eso lo he escondido esta moneda. No la he hecho fructificar. Tu hijo ha sido puesto en tu hogar por designio soberano. No es que la ciencia lo ha puesto a tu hijo en tu hogar. Eso es una voluntad del Señor y es una herencia del Señor. Ahora, sobre esa herencia del Señor, tú y yo vamos a dar cuentas. Entonces,
Sepamos lo que tenemos en manos. Sepamos cuál es nuestra responsabilidad. La adoración en familia nos prepara para la adoración pública, es lo que venimos a hacer acá. O algún momento en la calle, no sé si te ha pasado. Estás caminando, tu mente está recordando la palabra que has leído en la mañana y ese rato te pones a cantar, a adorar o tan solo a llorar. Así fluye el Señor. Él es diario, es cotidiano y es novedoso. No hay ningún miembro de la familia cuya piedad individual sea de tanta importancia para el resto como lo es el del padre o la cabeza de familia. No hay ningún miembro de la familia cuya piedad individual sea de tanta importancia para el resto de la familia, y esto también puede ser a través de los hijos en los hogares y cuyos padres no conocen al Señor. Eso es lo que decíamos hace un momento. Si tus papás no han conocido al Señor, el Señor puede obrar a través de tu vida. Segunda Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y todos podemos decir, amén, ¿verdad? Pero la libertad del Señor es manifiesta con todo su poder, porque Él es todopoderoso y en toda circunstancia, hermano. No solamente acá. Recuerda esto, cuando tú estás caminando, o cuando tú estás en la prueba, o te estás enterando de un diagnóstico que no estaba en tus planes. Ese momento tienes que decir, ay Señor, ¿dónde está tu Espíritu? Allí hay libertad. Ahí sí me puedo gozar delante de ti, porque no he creído en solamente palabras, no he creído en alguien que no está cercano, he creído en alguien que es todopoderoso y quien es la roca firme de mi fe. Y si Él define que ya nosotros tal vez pasemos a preembarque, amén, gloria al Señor. Ayer escuchaba un noticiero donde habla Agustín Laje, no sé si lo han escuchado, y hablaba con un sacerdote y hablaba el porqué del Papa. Lo había puesto a Zaffaroni, que es un personaje con mucha cola, digamos, que cortar en Argentina, pero lo había puesto ahí con una autoridad en el Vaticano. Y en esa conversación, Agustín y otro sacerdote decían, yo he hablado con padres, con curas, aún ellos tienen conflicto con la muerte. Y no estaban seguros dónde iban a ir, si al purgatorio, no estaban seguros. Hermano, ¿tú sabes dónde vas? Amén. No hay temor. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No hay. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? No hay. Nuestro Señor ha resucitado y nosotros vamos a estar con Él. Amén. Así es Él. Así es nuestro amado. El segundo punto es ¿a quién adoramos? Y volviendo a la escritura dice en Juan 4:22 y 23, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y hemos resaltado, ¿no es cierto? Si esta mujer samaritana hubiera tenido todo esto que tenemos nosotros, la oportunidad de saber de Dios, hubiera sido su respuesta, su vida diferente. Los samaritanos esperaban que viniera un líder mesiánico, pero no pensaban que fuera un rey ungido de la línea de David, puesto que ellos rechazaban todo el Antiguo Testamento, excepto el Pentateuco, y basado solamente en Deuteronomio 18:15-18, que dice, Deuteronomio 18:15-18, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho.
Versículo 18 del capítulo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, esta es la escritura que podemos señalar que esperaban un personaje como Moisés. Ellos esperaban así un líder que los libere de sus problemas, que los libere de los problemas políticos, sociales, económicos. Entonces hay una explicación por la diferencia en la adoración en toda la generación, y es el conocimiento parcial que tenían. Ahora nosotros tenemos toda la palabra de Dios. ¿La estudiamos? Debemos estudiarla, hermanos. Todo esto habla de nuestro amado Señor. Todo esto habla, nos revela la vida de nuestro Salvador. Entonces, ¿podemos analizar nuestra situación respecto a esta mujer samaritana? Sí, hemos sido aventajados. Somos aventajados. No conocemos parcialmente, o por lo menos no deberíamos conocerlo parcialmente. Tenemos la oportunidad de conocerlo en su totalidad. En su totalidad. Tienes la oportunidad de abrir estas sagradas escrituras y enterarte cómo es el Señor, cómo es su carácter, cómo es su bondad, cuál es su perfecta voluntad. Entonces nosotros sí podemos leer los libros históricos, hagiográficos, que se refiere a Esther, por ejemplo a Job, los poéticos sapiensales en Salmos, Eclesiastés, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, los menores, Oseas, Joel, Amós, etc. Y obviamente todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué ventaja tenemos nosotros? Sí. Reconozcamos que frente a la mujer samaritana estamos súper aventajados, porque tenemos la ventana de oportunidad para poder conocer a nuestro Señor. Cuando la mujer refería, nosotros adoramos lo que sabemos, se refiere a un conocimiento que, comparado con la revelación limitada que ellos tenían, obviamente era incompleto, ¿verdad? Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre, implica que había entonces adoradores que no lo eran. ¿Sí? Por ende no agradaban al Señor en su adoración. Los que agradan a Dios le adoran en espíritu, lo cual significa que la adoración surge y se expresa en medio del espíritu humano. Esta adoración nace en el recinto más interior de nuestro ser y se rinde a Dios como un servicio espiritual. Ese servicio, eso que fluye de acá del interior nuestro, es lo que agrada al Señor, no de labios para afuera. Con el advenimiento del Mesías había llegado la hora para un nuevo orden en la adoración. Los verdaderos adoradores son los que se dan cuenta de que Jesús es la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Nuestro Señor. Juan 3:21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el único camino al Padre. Hechos 4:12, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es la verdad. Adorar en verdad es adorar a Dios a través de Jesús, a través de nuestro Señor. Adorar en espíritu es adorar en la nueva esfera que Dios ha revelado a nosotros. Por eso la mujer no podía hacerlo conforme a lo que el Señor quería. Era limitado. Cada persona es un adorador, pero debido al pecado que estamos arrastrando, cada uno de nosotros, si estamos arrastrando pecados, no podemos llegar a adorar. Porque nos está jalando eso. Estamos equilibrando de mala manera la vida. El Padre busca adoradores verdaderos porque Él desea que la gente viva en la realidad y no en falsedad.
Recordando muchas veces, ¿no? Para ser cristiano como tal, prefiero no ser. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Han escuchado? Y escuchamos, es verdad, lamentable, ¿no? Hacer quedar el nombre de nuestro Salvador de esa forma. Lo exterior y lo material pueden facilitar la adoración, pero lo que importa a Dios es la condición del corazón y espíritu del adorador. Templos y lugares sagrados, eso eres tú, hermano. Eres un templo del Señor. Vayamos un poquito más allá. Eres utensilio en las manos del Señor. Eres apartado. Y vive como tal, querido. Amada hermana, vive como tal. Ya no eres del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos nueva forma de vida, somos adoradores. Pero con todo el peso específico de la palabra, somos adoradores, somos del Señor. Por eso podemos decir, en Él, por Él y para Él. Así tiene que ser. Para nosotros, verdad es la revelación de la persona de Dios, de su voluntad para el hombre, y esta se encuentra en la Biblia. Para agradar a Dios en la adoración, uno debe conocerle tal cual se revela en la Biblia y debe saber cuál es su voluntad general y particular. Señor, quiero conocer qué va a venir, cómo va a acontecer. Aquí está. Ahí voy a encontrar la respuesta. El Señor ha hablado. Otra cosa es que nosotros no busquemos en el lugar que corresponde la respuesta. Porque también el Padre busca a tales que le adoren. Esta frase presenta un concepto completamente nuevo de Dios. Los dioses paganos esperaban pasivamente que sus súbditos o adoradores se acercasen para rendirles culto. Pero el Dios revelado en las Escrituras sale buscando dentro de la humanidad una clase particular de adoradores. Los que adoran en espíritu y en verdad. Él sale a buscar. Él nos da el Espíritu Santo para poder adorar. Pasamos al tercer punto. ¿Cómo adoramos? Y la escritura es Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este versículo 24 repite lo expresado arriba, pero se agrega una explicación por la demanda de adoración en espíritu y en verdad. La naturaleza de Dios, que es espíritu, determina que la clase de adoración que le agrada tiene que ser en el espíritu. Dios es espíritu, ¿verdad? Amén. Dios es espíritu. La segunda lección de Jesús sobre la adoración que agrada al Altísimo es que debe realizarse de acuerdo a la naturaleza de nuestro Dios. Es decir, espíritu y en verdad, pues Dios es ambas cosas. Nuestro Dios es espíritu, nuestro Dios es verdad, en espíritu y en verdad. La adoración es un asunto del corazón, de comunicación entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, basado en la verdad de Dios, revelada en Cristo y ahora en las Escrituras. Siendo así, la adoración que agrada a Dios requiere una disciplina diaria. Hermano, la palabra es diaria en la búsqueda de las Escrituras. Tu búsqueda de el Señor es diario, ¿verdad? Así como tu estómago a mediodía comienza a tener sonidos medio raros, porque necesita alimento tu cuerpo, de la misma forma nosotros necesitamos alimentarnos del Señor diariamente en su palabra, a través de su palabra, en contacto con nuestro Señor. Entonces, cuando la adoración se determina por lo que agrada al hombre, desconociendo lo que Dios ha revelado, uno puede estar segurísimo que no agrada a Dios, porque no lo buscamos. No eres adorador. Perdón por la crudeza de esta definición. Pero si no buscamos a Dios, no somos adoradores. Podemos pasar como aquel que es neófito, ¿no? En Proverbios dice, aún el neófito, el falto de entendimiento puede pasar por sabio, por el silencio que guarda.
Nosotros podemos abrir la boca, hermanos, podemos cantar al Señor de labios para afuera. Y la palabra también nos dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿ese pueblo es adorador? No. Por eso el Señor nos llama la atención. Hermanos, lo que el Señor está haciendo en este tiempo nos está llamando la atención para que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Escucha lo que habla el Espíritu Santo. Templos y lugares sagrados como Jerusalén y Gerizim, juntamente con los utensilios, altares y ritos religiosos, ya no son esenciales. Ya no necesitamos de ir a un lugar, tu casa, tu dormitorio, tu baño, donde tú tienes tu tiempo a solas con el Señor. O como esa película, Tu cuarto de guerra, donde la mujer entraba a un espacio cerrado y ahí adoraba, alababa, oraba. Ese es tu espacio necesario, nada más. No necesitas otro utensilio. Tú eres el utensilio, tú eres el sacerdote que se acerca al Dios vivo. Ya no necesitamos intermediarios. El velo ha sido rasgado para que tú entres, hermano, para que tú tengas la oportunidad de adorar al Señor. Y ni siquiera con cuerda, ¿no es cierto? Recordemos, los sacerdotes entraban con una cuerda porque si habían pecado los tenían que sacar muertos. Ahora nosotros no, el precio ha sido pagado por nuestro Salvador. Ahora tú tienes esa libertad, o tenemos esa libertad, hermanos. ¿Y saben qué? Ya no vamos a salir muertos. No vamos a salir muertos. El Señor lo ha hecho. El Señor lo ha hecho. Y por eso podemos gozarnos. Para nosotros, verdad es la revelación de la persona de Dios, de su voluntad para el hombre, y esta se encuentra en la palabra. Para agradar a Dios en la adoración, uno debe conocerle tal cual se revela en la Biblia y debe saber cuál es su perfecta voluntad. ¿Cuál es su perfecta voluntad para ti? Para ti. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo digo amén, y es verdad. ¿Por qué? Porque puedo sentir aquello que el Señor pone en mí. No es mi sentimiento, no es mi emoción, es lo que Él pone en mí, esos ríos de agua viva. Eso fluye, eso fluye. Para finalizar, hermanos, debemos ser adoradores verdaderos. Porque esos adoradores buscan a nuestro Padre. Esto empieza por mí, el fluir del Espíritu Santo, ¿no? Y en ese momento que tenemos con Él, no tenemos que decirle, siempre lo hemos hecho así. No te salgas del argumento, ¿no? No, fluye en Él. Él es novedad de vida. Él es novedad de vida. Adórale en la forma como Él nos enseña. Hay dones, ¿verdad? Esos dones, las lenguas, por ejemplo, los que tienen, las practican, practíquenlas en los tiempos que tenemos a solas con el Señor. Fluye. Dice, el Espíritu intercede como conviene. A veces nosotros nos enfocamos con vanas repeticiones, pero el Espíritu intercede como conviene. Que esos momentos sean liberados en Él. Que fluya el Espíritu Santo. Papás, mamás, debemos ser responsables de lo que tenemos en el hogar, de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Adorar al Dios creador revelado en Cristo Jesús. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podemos acercarnos, podemos saber del Padre a través de su Hijo. Adorar en espíritu y en verdad, hacerlo de esa forma porque es un mandato, pero a la vez para nosotros es un deleite, hermanos. Es un deleite. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. La Escritura dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo repitamos nuevamente, pero con convicción, ¿verdad? Porque es una verdad. Jesús
es el camino, la verdad y la vida. ¿Crees en Él? ¿Crees en Él? Adorémosle ahora. Hoy tenemos oportunidad de adorarle y bendecir su nombre. Queremos levantar nuestras manos, Señor, delante de ti. Eres maravilloso, amado Dios. Eres milagroso, Señor. Nos has librado de tantas cosas. Y en este lugar, Señor, con tu presencia, haz descender, Señor, una vez más tu poder. Bendícenos, Señor. Quita, Señor, toda modorra, toda flojera, Señor, de buscarte, Señor. Queremos encontrarnos, Señor, contigo cada día, cada mañana, darte las primicias a ti, Señor. Ese sea nuestro corazón, amado Dios, para poder decir con toda libertad: te amo. Y tú sabes, tú eres mi amado y yo soy tuyo. Tú eres mi amado. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Nos entregamos en adoración, Señor, a ti. Tú eres nuestro amado Dios. Mira nuestros corazones, Señor. Mira nuestros corazones, Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Adórale, dile: bendito Hijo de Dios. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Tú eres el glorioso, Señor. Glorioso Salvador. Cántale con el corazón, hermano. Divino. Hay agradecimiento en nosotros para ti, Señor. Me postraré ante ti, Señor. Ante ti. Bendito. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Precioso, eres precioso, amado Señor. El pueblo adora y dice: eres Rey de los cielos, eterno
tu Señor, tú gobiernas en toda la creación, con Cordero inmolado, eres Rey. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. eres Rey. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.